París, año 1909. En lo alto del campo de Marte, la estructura más alta jamás construida por el ser humano espera su ejecución. 300 metros de hierro. 7.300 toneladas. Y una sentencia de muerte firmada por contrato. El permiso ha vencido. La ciudad tiene una orden clara: desmontar la torre pieza por pieza y vender su hierro como chatarra. Nadie la defiende. Los periódicos la celebraron como una vergüenza. Los artistas más importantes de Francia firmaron para que jamás existiera. Y ahora, por fin, van a borrarla del cielo de París. Lo que ninguno de ellos sabe es que algo invisible, algo que viaja por el aire, está a punto de salvarla. Y que en pocos años, esta monstruosidad se convertirá en el objeto más fotografiado del planeta. Esta es la historia del hombre al que toda una nación ridiculizó. Y de cómo el viento, su viejo enemigo, terminó siendo su salvación. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder. Alexandre Gustave Eiffel nace en Dijon, Francia, en 1832. No es un artista. No es un soñador. Es un ingeniero, obsesionado con una sola cosa: el metal y las fuerzas que lo doblan. Se gradúa en la Escuela Central de Artes y Manufacturas y encuentra su especialidad en el lugar más incómodo para cualquier constructor: el viento. Mientras otros ingenieros diseñan puentes pensando solo en el peso que soportan, Eiffel piensa en algo que nadie ve pero que puede derribarlo todo: la presión del aire. Construye estaciones, viaductos, puentes por media Europa. Su obra maestra, el viaducto de Garabit, cruza un valle a más de 100 metros de altura con una elegancia que parece imposible en el hierro. Su fama de domador del viento cruza el océano. En 1881, un escultor llamado Bartholdi tiene un problema enorme: está construyendo una estatua gigante de cobre para regalarla a Estados Unidos, y no sabe cómo hacer que se mantenga en pie frente a las tormentas del puerto de Nueva York. ¿A quién llama? A Eiffel. Eiffel diseña el esqueleto interior de hierro que sostiene a la Estatua de la Libertad hasta el día de hoy. La mujer más famosa del mundo se mantiene en pie gracias a un secreto: por dentro, es pura ingeniería francesa pensada para resistir el viento. En 1889, Francia se prepara para algo monumental. La Exposición Universal de París celebrará los 100 años de la Revolución Francesa. El país quiere demostrarle al mundo que está a la vanguardia de la era industrial. Se lanza un concurso para construir una pieza central. Y de todas las propuestas, gana la más demente: una torre de hierro de 300 metros. Algo que nunca se ha hecho. Sería, por lejos, la estructura más alta del planeta, casi el doble que el monumento más alto que existía hasta entonces. Nadie más se atreve a intentarlo, y por una razón simple. A 300 metros de altura, el viento no es una brisa. Es una fuerza brutal, capaz de derribar una montaña de hierro como si fuera un naipe. Todos los ingenieros de la época conocen ese problema. Casi todos deciden que es imposible de resolver. Casi todos. Eiffel lleva años preparándose, sin saberlo, para exactamente este desafío. Pero antes de colocar un solo tornillo, Eiffel se enfrenta a un enemigo que no había calculado. No es el viento. Es su propia gente. El 14 de febrero de 1887, apenas empieza la construcción, el periódico Le Temps publica un texto demoledor: protesta contra la torre del señor Eiffel. Lo firman casi 50 de los artistas e intelectuales más célebres de Francia. El escritor Guy de Maupassant. El compositor Charles Gounod. Hasta Charles Garnier, el arquitecto de la Ópera de París. La llaman inútil y monstruosa. Un esqueleto de campanario. Una chimenea de fábrica que va a aplastar la belleza de París bajo su sombra ridícula. Dicen que durante 20 años la ciudad quedará manchada por esa columna de hierro atornillado, odiosa y mercantil. Se cuenta que Maupassant, más tarde, almorzaba a menudo en el restaurante de la propia torre. ¿La razón? Era el único lugar de todo París desde donde no tenía que verla. Y aún faltaba el enemigo verdadero: el viento.
Los críticos aseguraban que una estructura tan alta y tan delgada se balancearía sin control, que colapsaría con la primera gran tormenta, que sería una trampa mortal colgando sobre la ciudad. Aquí es donde Eiffel deja de responder con palabras y responde con matemáticas. La forma curva de la torre, esa silueta que hoy nos parece elegante, no es una decisión artística. Es la respuesta exacta a una ecuación. Eiffel calcula, punto por punto, cuánta fuerza ejerce el viento a cada altura, y le da a cada pierna de hierro la curva precisa para desviar esa fuerza hacia el suelo. La torre no lucha contra el viento de frente. Lo esquiva. Lo reparte. Lo vence dejándolo pasar. El resultado es asombroso. Con vientos de tormenta, la cima de la torre se mueve apenas unos centímetros. Menos de lo que la mayoría de la gente imaginaría de un edificio moderno. Y luego está la construcción misma, adelantada a su época en casi un siglo. Eiffel no fabrica la torre en el terreno. La fabrica en su taller, como un rompecabezas gigante, más de 18.000 piezas de hierro, cada una diseñada y numerada con precisión milimétrica, para unirse con 2,5 millones de remaches. En el campo de Marte, los obreros solo tienen que ensamblar. Las piezas encajan con tal exactitud que las 4 enormes patas se elevan y se encuentran a la altura perfecta, sin errores. En una época sin ordenadores, sin grúas modernas, con hombres trabajando a cientos de metros sobre el vacío, se levanta en 2 años, 2 meses y 5 días. Y quizá el dato más increíble de todos, durante toda la construcción de la estructura, no muere ni un solo obrero. La única víctima, un trabajador llamado Ángelo, moriría después, ya inaugurada la torre, instalando un ascensor. Para los estándares mortales de la época, es un milagro de seguridad. Cuando la torre se abre al público en 1889, pasa lo inevitable. 2 millones de personas suben durante la exposición. La misma gente que la odiaba, hace fila para verla. Pero el triunfo tiene una trampa escondida en la letra pequeña. El permiso de Eiffel dura solo 20 años. En 1909, la torre pasará a manos de la ciudad de París. Y la ciudad ya tiene planes, derribarla y recuperar el terreno. La estructura más alta del mundo está condenada desde el día en que nació. Y mientras el reloj corre, la vida de Eiffel se derrumba por otro lado. Se había asociado al desastroso proyecto del Canal de Panamá, una obra mal administrada por otros que termina en el mayor escándalo financiero del siglo. En 1893, Eiffel es declarado culpable de mal uso de fondos. Multa. Condena. Su nombre, arrastrado por el barro. Aunque la justicia lo absuelve más tarde en apelación, el golpe es definitivo, Eiffel se retira de la ingeniería para siempre. El hombre que construyó lo imposible se encierra. ¿Y a qué dedica sus últimos años? A estudiar, obsesivamente, la única fuerza que nunca pudo ver, el viento. Construye laboratorios de aerodinámica. Hace experimentos de caída de cuerpos desde su propia torre. Sin saberlo, está abriendo la puerta que va a salvarla. Porque Eiffel entiende algo que sus enemigos no ven. Una torre de 300 metros no sirve solo para mirar. Es la antena natural más alta del mundo. Con su apoyo, el ejército francés empieza a usar la cima para experimentos de una tecnología nueva y misteriosa, la telegrafía sin hilos. La radio. Ondas invisibles que viajan por el aire, justo el elemento al que Eiffel dedicó su vida. El capitán Gustave Ferrier instala una estación militar permanente en la torre. De pronto, esa chimenea inútil es el oído más poderoso de Francia. Y cuando llega el momento decisivo, lo demuestra. 1914. Estalla la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos alemanes avanzan hacia París. Y desde lo alto de la torre condenada a morir, las antenas interceptan las comunicaciones enemigas. Esa información ayuda a Francia a ganar la primera batalla del Marne y a detener el avance sobre la capital. La torre que iban a vender como chatarra acababa de ayudar a salvar a París. Después de eso, ya nadie vuelve a hablar de demolerla. El viento, su enemigo de toda la vida, viajando ahora como ondas de radio por el aire, le había devuelto el favor.
Gustave Eiffel muere en 1923, a los 91 años. Alcanza a ver cómo el monstruo que le costó su reputación se convierte en el orgullo de Francia. La torre que debía existir solo 20 años lleva más de 130 en pie. Fue la estructura más alta del planeta durante más de 40 años. Hoy es el monumento de pago más visitado del mundo, con millones de personas subiendo cada año a ver exactamente lo que casi 50 genios juraron que era una abominación. Y su nombre está grabado en la propia torre. Porque además de ingeniero, Eiffel hizo grabar en el hierro los nombres de 72 científicos franceses. La ciencia, para él, siempre fue el verdadero motivo de la obra. Queda una pregunta incómoda flotando sobre el campo de Marte. Los que firmaron aquel manifiesto no eran tontos. Eran los artistas más brillantes de su tiempo, personas de un gusto refinado y sincero. Y aún así, se equivocaron por completo. ¿Cuántas veces, cuando algo nuevo nos parece feo, absurdo o imposible, en realidad estamos mirando el futuro sin reconocerlo? ¿Y cuántas de las cosas que hoy ridiculizamos serán, dentro de 100 años, el símbolo de una época? Si esta historia te hizo mirar la Torre Eiffel de otra manera, suscríbete. Lo que viene es todavía más difícil de creer.